Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase 34 de la materia de estructura y función del cuerpo humano, donde estamos analizando la unidad 21, que como nos dice acá es el equilibrio ácido-base, la segunda parte, pero también incluimos un repaso y ya de una forma más integradora lo que es el balance hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base que vienen de la mano. Y además integra los temas que hemos visto tanto en el sistema respiratorio como en el aparato o sistema renal o de eliminación de desechos. Entonces por eso estos temas los volvemos a ver y algunos decimos son repasos porque ya parte lo hemos visto cuando estábamos empezando el curso, y nos vamos a tener que en algunas ocasiones remitir a las primeras clases donde vimos conceptos que por ahí se nos hacían un poco difícil de entender, pero en este momento, bueno, ya deberíamos tener, al haber visto la gran mayoría de la materia y los temas específicos, los sistemas específicos que controlan, por ejemplo, la cantidad de líquido que tenemos en nuestro organismo, así como la de electrolitos, eso nos permite tener ahora con esos conocimientos realmente, como decimos, integrar estos temas para poder llegar a una comprensión mucho más fina de este tema. ¿Sí? Entonces, vamos a estar hablando ahora, como les digo, de este capítulo 21 que solo refiere a equilibrio ácido-base, pero hacemos también una recordada y una integración del tema del balance hidroelectrolítico, ya que vienen de la mano, como les digo. Bien, entonces para esta clase uno de los conceptos importantes o muy importantes que tenemos que tener es el movimiento de agua. Recordemos entonces que nosotros decimos que los líquidos extracelular e intracelular están separados entre sí por una membrana semipermeable que no permite el paso de los solutos, pero sí permite el paso del agua. Y entonces decíamos que el agua se mueve por ósmosis, es decir, va de un sitio de mayor concentración hacia uno de menor concentración. Acá en este caso estamos viendo entonces que los solutos están representados con estas partículas verdes, y hay más partículas verdes de este lado. Entonces, estas partículas a su vez no pueden atravesar esta membrana semipermeable, pero sí lo puede hacer el agua. Entonces, ¿hacia dónde se moverá el agua debido a ese efecto osmótico? Esa es un poco la pregunta, y entonces tenemos que ver que el agua va a tender a ir hacia el lugar donde está menos concentrada, o sea, o donde hay mayor concentración de partículas. Es decir, que se va a mover por ósmosis desde, en este caso sería el líquido extracelular, hacia el líquido intracelular. Entonces, y eso va a generar en este compartimento, como ven, un aumento de volumen. Si en este caso es el líquido intracelular, es una célula, va a generar una hinchazón celular, o sea, la célula se va a inflar más, ¿sí? Y si esto continúa, puede llevar a la lisis celular. En este ejemplo entonces vemos que es un poco lo que veíamos, lo que trata de hacer el agua al moverse de un compartimento hacia el otro es el de igualar las presiones, que sería la presión osmótica, es decir, la cantidad de fuerza que atrae al líquido hacia el compartimento intracelular. En este caso hay mucha fuerza para que el agua se mueva hacia el líquido intracelular, y eso genera entonces una hinchazón, o sea, cambia el volumen, y eso lleva a que entonces las partículas van a estar más disueltas, o sea, están disueltas en un mayor volumen, por lo tanto su concentración disminuye. Entonces el agua se va a mover hasta que las concentraciones o las actividades osmóticas se igualen. Ahora vamos a repasar un poco ese concepto, pero entonces esa es la idea, que el agua se mueve a través de esta membrana semipermeable, intentando generar una dilución del compartimento más concentrado con respecto a partículas. Supongamos que esto es glucosa, entonces bueno, o sal, cloruro de sodio, se va a mover hacia el líquido intracelular tratando de igualar la concentración tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, y eso genera entonces una hinchazón de la célula, porque es líquido intracelular, de manera tal que si se igualaron las concentraciones, ya después el agua no se va a mover más, se llega a una relación de equilibrio entre lo que es el soluto y el solvente. En el caso de que las concentraciones de las partículas dentro y fuera es la misma, es decir, que el agua
tiene un movimiento neto de entrada y de salida que son iguales, porque el agua se sigue moviendo. Entonces la velocidad con la que entra hacia el líquido intracelular es la misma que la velocidad con la que sale desde el líquido intracelular. En el caso de que estas velocidades estén equilibradas, se dice que las soluciones son isotónicas, es decir, que el líquido extracelular es isotónico con el líquido intracelular. Entonces ahí acuérdense de estos conceptos de isotónico, hipertónico o hipotónico, o hiperosmolar o hiperosmolar. En este caso, en el que las partículas están más concentradas y el agua ya no puede moverse, decimos que el líquido, la solución intracelular es hipertónica, es más concentrada que la que está por fuera. Entonces, o también se le dice hiperosmolar, porque la forma de medir la fuerza con la que se mueve el agua se la denomina osmolaridad. No sé si recuerdan, pero por eso repasemos un poco la clase 5. O sea, la osmolaridad tiene que ver con la relación con la fuerza con la que cada una de estas partículas atrae al agua. Es decir, mientras más partículas haya, más fuerza van a tener para atraer agua. Entonces, por eso esta solución es hipertónica. Lo contrario, entonces, cuando si vemos desde el líquido extracelular con respecto al líquido intracelular, la solución es hipotónica, tiene menos cantidad de sales. Entonces, en el caso anterior, fíjense que al estar más concentrado, el líquido va a tender o sea, el agua va a moverse hacia el líquido intracelular. En este caso, bueno, acá estamos viendo, es lo mismo, el líquido si se mueve en esta dirección, o sea, va a tender a moverse en esta dirección. O sea que tratar de que la solución extracelular iguale a la intracelular. Entonces, en este caso se dice que el líquido extracelular es hipotónico con respecto al líquido intracelular o hipoosmolar. Acuérdense que la forma de medir es la osmolaridad. Bien, y entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en esta clase, vamos a hablar de el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, del agua, o sea, de los fluidos corporales, y de los electrolitos, o sea, la relación que hay, o sea, la cantidad de agua corporal y cómo se mueve el agua corporal está en estrecha relación con los electrolitos del cuerpo. Y lo mismo pasa con el pH de la sangre y de las células, o sea, el pH de esos líquidos. O sea, nosotros tenemos que tener una cantidad constante de líquido corporal, que eso va variando, o sea, se altera, ¿no? Se altera con el metabolismo, con la ingesta de agua, con la ingesta de sales, con la ingesta de comida. En todo momento estamos alterando el volumen de los líquidos corporales y la composición a través de nuestra dieta y a través también de los sistemas de excreción. De esta manera entonces es importante, pero a pesar de eso, el volumen de los líquidos corporales y de los electrolitos y la cantidad de electrolitos se mantiene relativamente constante. Hay una homeostasis, hay un control de estos compartimentos y de estas concentraciones. Entonces, por eso se dice la homeostasis hidroelectrolítica. Y a su vez, esa homeostasis de los electrolitos también lleva a un control del pH sanguíneo. Es decir, que el volumen está totalmente regulado, la concentración de electrolitos está estrechamente regulado y a su vez el pH, que es un poco lo que vamos a tratar de entender en esta clase. O recordar, porque ya lo venimos viendo, entonces ahora tenemos que juntar todos los conceptos que ya tenemos en esta clase. Entonces, recordar entonces que los fluidos corporales, y ya lo vamos a ir viendo, están distribuidos en distintos compartimentos. Habíamos visto el compartimento que corresponde al líquido intracelular, lo que está dentro de cada una de las células. Si lo sumamos, bueno, lleva un determinado porcentaje. Y después tenemos líquido extracelular, que estaba distribuido entre las células, y también el que está dentro del sistema circulatorio, en la sangre, podríamos decir, el plasma. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estos mecanismos de regulación? Por un lado, se encargan de regular, es decir, ¿qué es lo que regulan? El volumen total, la cantidad de líquido que tenemos en nuestro cuerpo, cómo está distribuido, no puede haber ni más ni menos dentro y fuera de la célula, y la concentración de estos solutos y del pH. Es decir, lo que se controla, lo que la homeostasis controla es la cantidad total de agua, el volumen, la distribución, si está en los distintos compartimentos, que esté en la cantidad óptima, y la concentración de solutos, el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato y los protones,
cuánto hay de cada uno de ellos en los distintos lugares. ¿Para qué? Para asegurar que la homeostasis, el control, el equilibrio de los fluidos corporales. ¿Por qué? Porque si hay un mal funcionamiento, entonces lleva a riesgos o daños en el sistema nervioso y en el funcionamiento de los órganos. Imagínense que esté llegando también poca sangre a los riñones, eso genera un colapso en la funcionalidad renal que incluso puede llevar a que no se genere la orina y que eso además hace que no se esté irrigando correctamente el riñón y parte de los túbulos, las células se puedan morir porque no están recibiendo suficiente oxígeno. O lo mismo va a pasar con respecto al cerebro, no solo con respecto al volumen, sino también a la composición. Si tenemos demasiado potasio en el líquido extracelular, se alteran el funcionamiento neuronal, o si tenemos también alterado el pH. Si es muy ácido, también se puede alterar el comportamiento de las neuronas, por lo tanto la actividad cerebral. Entonces, vamos recordando que el agua corporal total, la cantidad de agua que tenemos es entre el 55 y el 60% de lo que llamamos masa corporal magra, la masa que, o sea, la masa sin magra, quiere decir sin grasa, ¿no? O sea, excluyendo el tejido graso sería la cantidad que tenemos. O sea, perdón, esto de masa corporal magra también, o sea, se refiere un poquito también en una persona delgada, en una persona en la cual, si bien tenemos parte de tejido adiposo que está en el tejido adiposo subcutáneo, pero de una persona relativamente delgada, ¿no? Obviamente la masa corporal total aumenta más a medida que tengamos más depósitos grasos, ¿no? Que tengamos un exceso de depósito graso. Estamos hablando de una persona delgada con poca grasa. Bien, entonces, principalmente se va a distribuir en dos lugares, es lo que ya hemos visto, cuando hay una separación por membranas plasmáticas, que es el líquido intracelular, que está dentro de las células y constituye más o menos los 2/3 de la cantidad de líquidos, y el fluido extracelular, que es el que está por fuera de las células, que representa 1/3 de este 55 a 60, ¿no? Estamos hablando de 2/3 del 55, que es más que nada en el hombre, 60% en las mujeres. Entonces, aproximadamente de ese 55-60, el 2/3, la gran mayoría, está dentro de las células, y 1/3 de esa cantidad va a estar dentro de las células, fuera de las células. Y a su vez, si recordamos, igual creo que tenemos en esta, estamos viendo, si recordamos de este tercio, el 80% es fluido intersticial, es decir, la mayoría es este fluido que está entre las células, y un 20% es el fluido que está dentro de los vasos sanguíneos, que es el plasma. Entonces esto es más o menos un resumen de lo que estamos viendo. Y el agua se va a intercambiar entre los distintos compartimentos, ya sea el líquido extracelular y el líquido intracelular en principio, ¿no? Así como una simplificación. Acá mostramos entonces un poco más en detalle lo que hablamos, lo que es el líquido intersticial, el líquido intravascular y el líquido intracelular. Tenemos el líquido intracelular, en este caso puede estar dentro de los glóbulos rojos o de la célula en los tejidos. El líquido intersticial es el que rodea la célula en los tejidos, y el intravascular es el plasma que está rodeando a las células sanguíneas, que recordemos la mayoría son glóbulos rojos, pero también tenemos los glóbulos blancos o leucocitos. Entonces acá tenemos el ejemplo para una persona promedio de 70 kilos, un hombre. En general vamos a tener más o menos estos volúmenes: 28 litros de líquido intracelular y 10 litros y medio de líquido intersticial, donde tenemos dentro de la sangre vamos a tener 5 litros en total, de lo cual el plasma, el líquido extracelular, constituye 3 litros y medio. Entonces acá tenemos 28 litros de intracelular y 14 litros, ese tercio, recordemos, es 2/3 más 1/3. Esto nos está haciendo 28 más 14, unos 42 litros de agua, que sería el total del agua corporal total que tiene una persona promedio, más o menos de unos 70 kilos. Y bien, acordémonos entonces que dentro de intravascular, o sea, el volumen de sangre total es de 5 litros, pero lo que es de líquido, que lo que corresponde a plasma, lo que está por fuera de la célula, es de 3 litros y medio.
Bueno, acá es un poco lo que ya explicamos. Estos son los valores medios. Recordemos entonces, para las mujeres de un 55% de fluidos, son los líquidos, de líquidos total, de agua total, y para el hombre es un 60% de agua corporal total. Entonces, dentro de estos 55 y 60%, 2/3 corresponde a el líquido intracelular y 1/3 al líquido extracelular. Y es importante entonces recordar que existe un intercambio constante de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, y entre el líquido extracelular y la circulación a nivel sanguíneo, a nivel de los capilares sanguíneos, que es el sitio donde se produce el intercambio acuoso de agua y de nutrientes. Bien, entonces, esta relación entonces es lo que nos lleva a los conceptos de isoosmolar, hiper o hipotónicas, o isotónica, hipertónica, hipotónica. Entonces, dependiendo de la cantidad de solutos que participan en la ósmosis, se va a definir un determinado valor. En general, se ha medido que los valores normales de osmolaridad se miden en miliosmol por litro y está en 290 miliosmol por litro. Entonces, el agua, la cantidad de agua, sea extracelular o intracelular, o en los distintos compartimentos, se mueve de acuerdo a la osmolaridad. Y bueno, ya hemos visto que también a la presión hídrica dentro de los vasos, pero si tenemos que hablar en dos compartimentos que no tienen una gran presión hidrostática, el agua se mueve respecto a su osmolaridad. Es decir, va a ir de una zona de menor osmolaridad a una zona de mayor osmolaridad, como siguiendo los gradientes normales que ya hemos visto. Entonces, y esto nos lleva a definir distintas soluciones. Entonces, las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Esto, por ejemplo, algunas bebidas habrán visto que dicen son bebidas hipotónicas, otras son bebidas isotónicas y otras son hipertónicas. Entonces, esto va a tener que ver con cómo se mueve el agua. Una solución isotónica es la solución de cloruro de sodio al 9%, lo que llamamos solución fisiológica, que se utiliza habitualmente en los hospitales cuando una persona está deshidratada o necesita mantener sus líquidos corporales porque no está bebiendo líquido o tiene algún problema. Se le aplica una solución isotónica de cloruro de sodio al 9% y al cual se le agrega habitualmente glucosa al 5% para mantener también, quise decir una solución, o de glucosa al 5%. A veces se utiliza la solución fisiológica glucosada, pero tiene un poquito menos de sodio para aumentar la glucosa. Pero en este caso una solución glucosada solo tiene glucosa, pero al 5%, es decir, 5 gramos cada 100 mililitros. Y esta tiene 9 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros. Entonces, esta se aplica la de glucosa, cuando no se puede aumentar el aporte de cloruro de sodio, en el caso de que si aumentamos el sodio la persona sea perjudicial. Entonces, la solución isotónica es una solución de cloruro de sodio al 9% o la solución de glucosa al 5%. Una solución hipotónica tiene poca cantidad de cloruro de sodio. Fíjense, una solución de cloruro de sodio al 0,45%, es decir, 0,45 gramos cada 100 mililitros de cloruro de sodio sería una solución hipotónica, que si la inyectamos, por ejemplo, podría generar una hemólisis, ya que generaría que el agua de esta solución intente ingresar dentro de los eritrocitos y los rompa. En cambio, las soluciones hipertónicas, vamos a ver como la solución de Harman, que tiene glucosa al 10%, o esta de glucosa al 50%, son soluciones en la cual el agua va a tender a moverse hacia este líquido. Son soluciones que se utilizan, por ejemplo, decíamos, en casos de infartos cerebrales o isquemias cerebrales, para retirar líquido dentro de del líquido extracelular, para que parte de ese líquido venga a la circulación. Bueno, las bebidas hipotónicas, por ejemplo, se utilizan para un poco diluir y que las sales ingresen dentro de las células cuando la célula está deshidratada, es decir, cuando tiene poco volumen intracelular. Pero a veces se pueden utilizar soluciones hipotónicas o isotónicas, y en algunos casos soluciones hipertónicas cuando más que nada hay este tipo de eventos, como decía. Y la idea es ver cómo se va a mover el agua de un compartimento a otro.
Entonces, ahora decimos, bueno, tenemos una determinada cantidad de agua. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Cómo mantenemos esa homeostasis? Y hay un equilibrio entre lo que es la ganancia y la pérdida de agua. Nosotros, en general, ¿cómo ganamos o incorporamos agua? Hay dos formas. Una es a través de la ingestión, que es la que sabemos cuando bebemos, y la otra es la que no somos conscientes, pero la producen las reacciones metabólicas. Muchas reacciones metabólicas se producen, decimos, una deshidratación. Hay una reacción de deshidratación. Eso quiere decir que se genera una molécula de agua. Sobre todo al final de la cadena respiratoria. Fíjense en la respiración celular. El oxígeno que fue captado desde el exterior por los pulmones, llegó a la circulación y lo lleva a la célula. Las células lo van a utilizar principalmente para generar energía a través de la respiración aeróbica celular. En ese caso, entonces, el aceptor final de electrones es el oxígeno, que va a generar entonces una molécula de agua. Entonces, a partir de oxígeno se genera agua con los protones desde ya. Sin embargo, bueno, hay poca producción de agua al día por esta vía, por las vías metabólicas. También las reacciones de fosforilación son deshidrataciones. Acá generalmente se producen 200 mililitros por día. Una cantidad no muy alta, pero bueno, es un cierto porcentaje que ayuda. El resto del agua se tiene que ganar o incorporar a través de la ingestión, es decir, de beber agua. Más o menos 2 litros 300 2,3 litros o 2.300 mililitros por día. Entonces la cantidad de agua que se incorpora en nuestro organismo por día es de 2 litros y medio, 2.500 mililitros. Pero por otro lado no hay solo ganancias, sino que también hay pérdidas, y las pérdidas es a nivel de la piel, a través de la transpiración y de una transpiración insensible, que estamos perdiendo. Los pulmones, a través de la respiración, también tienen una determinada saturación de agua, de vapor de agua. Los riñones a través de la orina y del tracto gastrointestinal a través de las heces también, ¿no recuerdan? Entonces acá tenemos los valores. Por evaporación aproximadamente 600 mililitros por día. Los pulmones unos 300 mililitros por día. A través de los riñones por la orina 1500 mililitros por día. Estos son valores promedio, hacia 1,5 litros. Obviamente dependen de la ingesta, de la temperatura, de la forma de respirar, etc. A través del tracto gastrointestinal se pierden aproximadamente 100 mililitros por día. Entonces acá tenemos 600 más 300 más 1500. Fíjense que esto hace que tengamos un balance neto de agua de 0. Digamos, salen 2.500 mililitros por día, 2,5 litros por día, y se incorporan 2,5 litros por día. Entonces, esa variabilidad entre la ingesta y la pérdida va a estar dada, o sea, por más que nada a nivel de los riñones, como le digo, de las temperaturas. Si hay mayor transpiración, bueno, vamos a necesitar beber más porque esta cantidad de evaporación por piel va a aumentar. O si ingerimos demasiado líquido, también va a aumentar la cantidad de orina que estemos haciendo para mantener, como les digo, la cantidad de líquido constante. Nuestro cuerpo no tiene una reserva de agua, no hay un sitio donde acumulemos agua. Si el agua se acumula en alguna parte de nuestro cuerpo, eso genera una inflamación, sino una hinchazón que se llama edema, cuando hay mayor cantidad de líquido en el espacio extracelular. Es decir, el espacio extracelular tiene más líquido del que debería. Entonces ahí se produce un edema. Y eso está hablando de que hay algún problema con respecto al retorno del agua hacia la circulación sanguínea, hacia los vasos, fundamentalmente a nivel de capilares y de vénulas, y de que eso no se estaría eliminando por la orina. Entonces nos puede hablar de problemas hepáticos, problemas, bueno, de los electrolitos, porque, como recordemos, entonces uno dice, ¿por qué se está acumulando el agua? Bueno, el agua se puede acumular, o sea, siempre se va a mover por ósmosis, y va a depender de esos gradientes de concentración de los distintos solutos, que pueden ser las proteínas o los electrolitos. Entonces acá tenemos un resumen de lo que es las ganancias de agua y las pérdidas de agua. El agua metabólica como ganancia son 200 mililitros. Lo que también nosotros ingerimos con los alimentos son unos 700 mililitros, que bueno, no lo habíamos considerado. Acá decimos por ingestión, o sea, estamos diciendo ingestión.
Con los alimentos también tienen agua, aproximadamente 700 mililitros, y por bebida de líquido más o menos 1600 mililitros, ¿sí? Entonces, en la parte de ingestión tenía también los sólidos. Y en la parte de pérdida, decimos a través del tracto gastrointestinal, por las heces se van a perder 100 mililitros, a nivel de pulmón unos 300 mililitros con la respiración, a nivel de piel 600 mililitros y a nivel renal unos 1500 mililitros. Esto como un resumen de lo que estamos viendo de las cantidades de agua que tenemos en nuestro cuerpo y cómo lo manejamos. Entonces, ¿cómo va a estar regulada el ingreso de agua? Fundamentalmente tiene que ver con estimular el centro de la sed. Este centro se halla ubicado en el hipotálamo y es el que nos genera, la sensación de sed y la necesidad de beber. Tenemos esa sensación de que necesitamos beber agua y por lo tanto tenemos que buscarla. ¿Cuándo se va a activar este centro hipotalámico, el centro de la sed? Cuando aumente la osmolaridad del cuerpo. Acá esto nos conduce a la deshidratación, es decir, cuando la osmolaridad, que es de 2,90, aumenta 3,40, 3,50, ya es decir que se están acumulando electrolitos o sustancias osmóticas dentro de la circulación. Entonces eso lo detecta el centro de la sed como un aumento de la osmolaridad y nos genera la necesidad de beber para generar una dilución de esa cantidad de soluto. Cuando hay una deshidratación, cuando el nivel de deshidratación llega aproximadamente al 2% de nuestro peso, con que perdamos 2% por transpiración, por deshidratación o por pérdida a través de la orina y no lo estemos recuperando, esto nos genera entonces la sensación de sed. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de la presión arterial y a nivel del riñón se libera, acuérdense, la renina, que lo va a transformar en angiotensina 2, y la angiotensina 2 ya de por sí tiene una señalización de sed. Entonces la angiotensina nos conduce a activar el centro de la sed, o también porque haya un menor flujo de saliva. Entonces cuando tenemos menos saliva, porque no se está produciendo tanta debido a que hay una deshidratación, se produce una sequedad en la boca y esto estimula a las neuronas que detectan esa sequedad y nos va a generar la respuesta de sed. Estas respuestas se pueden ser retrasadas o reducidas o muy bajas en personas, por ejemplo, de edad avanzada, donde se van alterando la percepción o el funcionamiento del centro de la sed. Muchas veces puede ser que se perciba, pero este centro, estas neuronas no funcionan adecuadamente, sobre todo en personas de edad avanzada o con alguna alteración neurológica también, entonces no perciben la necesidad de beber agua y por lo tanto eso les puede llevar a una deshidratación de moderada a severa, con las consecuencias para la salud, que son bastante graves, ¿no? Acá tenemos entonces algunas de las de lo que estábamos hablando, de cómo se regula el ingreso de agua a través generalmente de la deshidratación, que lleva a que aumente o disminuya, el flujo de saliva. Vamos a tener una sensación de boca seca y faringe seca. Por otro lado, que aumente, decíamos, la osmolaridad de la sangre, lo cual estimula los osmorreceptores en el hipotálamo, y la otra es que haya una disminución del volumen sanguíneo, lo cual lleva a una disminución de la presión arterial. Entonces esto lleva a un aumento cuando disminuye la presión arterial, que se libere más renina a través del aparato yuxtaglomerular en el riñón, y esto genera mayor angiotensina 2. Si no se acuerdan de esta vía, tenemos que ir a repasarla de las clases anteriores. Todo esto estimula al centro de la sed en el hipotálamo, aumenta la sed y aumenta la ingesta de agua. Entonces de esta manera vamos a restablecer los valores normales de agua en nuestro organismo y se resuelve este cuadro de deshidratación. Este centro de la sed actúa digamos de manera sinérgica con distintos puntos o se controla a distintos niveles que todos pueden actuar a la misma vez cuando se producen eventos de deshidratación. Vamos a ver que, como decimos, la cantidad de agua y solutos que perdemos a través del sudor y la exhalación o durante el ejercicio, son valores que pueden estar modificados. En general estos valores no son los puntos más importantes de regulación de los líquidos corporales,
Entonces la regulación fina va a depender exclusivamente de la cantidad de solutos y de agua que se pierdan en la orina. Es decir, la orina, acordémonos entonces que el riñón tiene la capacidad de reabsorber agua y reabsorber solutos, o también de secretar o no reabsorber agua y no reabsorber algunos solutos. Entonces, de esta manera, o sea, como decimos, si bien la transpiración y la respiración se producen pérdidas de agua, y a su vez esta va a depender un poco de las condiciones ambientales, la regulación de esta masa de agua, de la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo, está casi exclusivamente regulado por el riñón a través de la cantidad de orina que se secrete, o sea, que se forme. Entonces, a nivel renal, entonces la cantidad, la pérdida de agua se va a ajustar por qué, cuáles son las hormonas principales que están participando. Entonces vamos a ver que tenemos la hormona antidiurética, la ADH, secretada por la neurohipófisis, el péptido natriurético atrial, secretada por el corazón, por las aurículas cardíacas, y la aldosterona, que también esta es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales. Y estas tres hormonas regulan la producción de orina, así que acordémonos, la ADH, el ANP y la aldosterona, ¿sí? Estas son cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿cómo se regula el agua a nivel corporal? Eso se produce a nivel renal a través de tres hormonas, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la aldosterona. Vamos a recordar entonces, ya como de las clases pasadas que hemos visto, pero la hormona antidiurética, perdón, la ADH, secretada por esa neurohipófisis, entonces su función principal es la de recapturar el agua, o sea, reduce la pérdida de agua con la orina, o sea, que se forme una orina más concentrada. Y esto lo hace a nivel de los túbulos colectores, es decir, en esa parte de la nefrona, en la última parte, en los túbulos colectores. Esta ADH promueve la inserción de canales de agua, esas llamadas acuoporinas. De esta manera se incorporan más canales de agua y la membrana se hace más permeable al agua, o sea, más agua es recapturada a nivel renal, por lo tanto se genera una orina de menor volumen, entonces a ese nivel. Por eso es antidiurética, reduce la diuresis. Por otro lado tenemos el péptido natriurético atrial, que este tiene la acción contraria, aumenta la pérdida de agua a nivel de renal, o sea, cuando se libera es para que, o sea, se libera porque ha aumentado la presión sanguínea y el volumen sanguíneo, hay demasiado volumen dentro de la sangre, entonces este péptido se libera y va a actuar a nivel renal promoviendo la pérdida de agua en el riñón. O sea, estimula lo que se dice la pérdida de sodio y de cloro, o sea, de cloruro de sodio, con lo cual también atrae de manera osmótica agua, entonces se pierde, o sea, se genera una orina con más cloruro de sodio y más volumen en consecuencia, por una cuestión osmótica en este caso. Y por último la aldosterona, que recordemos que es secretada gracias a la liberación o la producción de angiotensina 2, por eso es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ya vimos. Entonces también la aldosterona tiene una acción similar a la de la hormona antidiurética, en el sentido de que vamos a perder menos agua en la orina. ¿Por qué? Porque la aldosterona promueve la reabsorción del cloruro de sodio y que se reabsorba más cloruro de sodio junto con agua. Entonces la aldosterona tendría el efecto opuesto al ANP, al péptido natriurético atrial. Entonces, promoviendo la reabsorción de cloruro de sodio y de agua. Ahora, ¿cómo se mueven los fluidos? Entonces, vamos a ver que entre el líquido intracelular y el líquido extracelular tienen aproximadamente la misma osmolaridad, ¿sí? Si bien los solutos y los compuestos, lo que tengan disuelto no es lo mismo, pero su osmolaridad es igual. Por lo tanto, hay un balance o un equilibrio entre el agua que ingresa y el agua que egresa de la célula, o que se mueve de un compartimento al otro celular, desde el líquido intracelular hasta el líquido extracelular, está equilibrado. O sea, entra agua y sale agua a la misma velocidad. Y como nos dice el agua, se mueve libremente. Pero al tener la misma osmolaridad, el agua no tiene una preferencia para estar en un compartimento o en el otro. Si en el líquido intersticial
disminuye su osmolaridad. Entonces acá, ¿qué va a pasar? El agua va a querer entrar, entonces se va a producir hinchazón. ¿Por qué? Porque ahora el líquido intersticial, perdón, el líquido intracelular es hiperosmolar, entonces el agua va a tratar de entrar para diluir ese compartimento y va a producir la hinchazón celular. O sea, la célula se va a llenar de agua. Y mucho de esto a veces está relacionado con los cambios en el sodio. Recordando que el sodio está por fuera de las células, en el líquido extracelular. Ahora vamos a ver que es uno de los electrolitos, de los compuestos, de los iones que nosotros más consumimos. Podemos comer mucho o poco, entonces tiene que estar en la cantidad adecuada. Entonces, por ejemplo, si nosotros perdemos mucha agua a través del sudor, porque podemos sudar demasiado y no consumir agua, a través de los vómitos también nos pueden llevar a una deshidratación, la diarrea también, cuando uno tiene esas diarreas acuosas, eso conduce rápidamente a una deshidratación porque se están perdiendo sobre todo electrolitos, y uno por ahí consume solamente agua sin una cantidad adecuada de electrolitos. O sea, estamos perdiendo iones, por un lado, a través del sudor, del vómito, de la diarrea, pero consumimos agua, no voy a decir pura, pero agua sin electrolitos. Entonces, ¿esto qué va a llevar? A una reducción de la concentración de sodio, o sea, baja el sodio en el fluido intersticial, en la sangre, en el fluido intersticial, lo que se conoce como hiponatremia. La hiponatremia entonces lleva a una disminución de la osmolaridad en el fluido intersticial y en el plasma, una hiponatremia. Y entonces, ¿qué va a hacer? El agua por ósmosis va a tender a entrar, acá estamos hablando de esto, bajó en el líquido intersticial el sodio, las soluciones se tornan hipotónicas, entonces el agua va a entrar desde el fluido intersticial dentro de la célula. Entonces acá se produce una intoxicación por agua de la célula se hincha, y esto puede llevar, o sea, lleva a una disfunción de la función de la célula, de la función del tejido, y finalmente puede llevar a una convulsión, coma y a una posible muerte si no se revierte este cuadro, es decir, si no aumenta la osmolaridad del líquido intersticial. Entonces, esta es una forma de cómo se produce una intoxicación por agua, o sea, una deshidratación. Ahora, cuando nosotros hablamos de electrolitos, hablamos muchas veces en los líquidos corporales, vamos a recordar que son partículas con carga eléctrica, o sea, son partículas que tienen cargas, pueden ser negativas, los aniones, o positivas, como los cationes. Dentro de los positivos, de los cationes, encontramos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, siendo el sodio y el potasio los principales, y los otros, bueno, están también en bastante cantidad, pero no a los niveles de sodio y de potasio. Dentro de los aniones encontramos el cloruro, que es el principal anión, el bicarbonato, el sulfato, el fosfato, aniones inorgánicos, por ejemplo el lactato, y tenemos proteínas, aminoácidos, y bueno, dentro de los cationes también vamos a tener el ion hidrógeno, que es el que va a estar determinando cuál es el pH de nuestra sangre. Tanto las concentraciones de cationes como de aniones es regulada muy finamente en el cuerpo, y pequeñas alteraciones en sus concentraciones pueden llevar a trastornos, como vemos, en la osmolaridad de los líquidos o en el pH de la sangre, si hablamos del ion hidrógeno, que también es un electrolito. Entonces, por eso tenemos que ir viendo que los electrolitos son esas sustancias que tienen cargas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y no solamente son inorgánicos, sino que también tenemos algunos orgánicos, como el lactato, o las proteínas, o los mismos aminoácidos, mientras que estos son inorgánicos, menos bueno, el bicarbonato, que tiene carbono. Acordémonos que los orgánicos son aquellos que tienen carbono en su composición química, e inorgánicos son aquellos que no tienen carbono, el resto de los elementos químicos. Bien, ¿qué funciones van a cumplir estos electrolitos? Son fundamentales para todas las funciones. Pensemos sin más en la función neuronal, que veíamos que el potencial de acción o la transmisión nerviosa depende del potencial de acción, que es el movimiento de cargas a través de los axones y las dendritas de una neurona. A nivel del músculo cardíaco, que es excitable, y que va a generar la excitabilidad y la contractibilidad en el corazón y en el músculo esquelético. Para las reacciones de óxido-reducción tiene que haber una cantidad adecuada de
protones y de compuestos, como cofactores de enzimas también, para que funcionen adecuadamente. Si no hay suficiente, por ejemplo, calcio, muchas enzimas no pueden funcionar adecuadamente, o fosfato. Para los procesos de absorción y reabsorción a nivel del tubo digestivo, del tubo renal, también esto es otra de las funciones que cumplen. Por supuesto que ayudan a mantener el pH del medio interno, es decir, el pH depende de la cantidad de protones que tengamos disuelto, y además ayudan a controlar la presión arterial, es decir, que la presión arterial depende en última instancia también de la cantidad de líquidos, pero esa cantidad de líquidos que contenga también va a depender de la cantidad de electrolitos que tenga el determinado compartimento, el líquido extracelular, el líquido intracelular, etc. Entonces, definimos el concepto de partícula osmóticamente activa. Es aquella que ayuda a determinar la presión osmótica de un líquido, es decir, cuántas sus partículas que son capaces de movilizar el agua va a haber en un determinado compartimento. Entonces, estas son partículas osmóticamente activas. Hay algunas que no son osmóticamente activas, por ejemplo los lípidos, pero sí aquellos que tengan en general carga, y generan que el agua sea atraída hacia esa partícula. Y la capacidad de atraer agua también depende un poco de qué, de la cantidad de partículas que haya disuelta, que es lo que llamamos la concentración de una determinada sustancia, la concentración de sodio, la concentración de cloruro, etcétera, pero también del número de cargas que tenga una partícula, que no es directamente proporcional a la cantidad de partículas, sino vieron que a veces una partícula actúa con 2 cargas positivas o con 2 cargas negativas y así. Entonces, esa cantidad de cargas también va a determinar cuántas moléculas de agua es capaz de atraer esa partícula. Entonces, esa es también la fuerza con la que está atrayendo las moléculas de agua. Entonces, bueno, la concentración es una relación de masa o de moles de un soluto en función del volumen que tenga. Entonces, acá se definen dos conceptos que a veces yo digo es la osmolaridad, que se refiere al número de partículas por volumen de solución que tengamos, y otro hay una forma un poco más que se utiliza, que es relacionado con el por kilo de agua de solución, que eso se define como la osmolaridad. O sea, la osmolaridad estamos hablando con relación al volumen de solución, el número de partículas por volumen de solución, mientras que la osmolaridad es el número de partículas por kilo de agua de la solución. Por eso vamos a tener miliosmoles por litro o miliosmoles por kilo. Cuando decimos miliosmol por kilo, estamos definiendo la osmolaridad con L acá. Y cuando estamos hablando de miliosmoles por litro, estamos hablando de osmolaridad. En general se utiliza bastante este término porque los aparatos de medición de una solución nos lo dan por unidad de peso por kilo, entonces se habla de osmolaridad. ¿Sí? Pero bueno, su relación es bastante parecida, aunque hay unas pequeñas variaciones en el volumen, ¿sí? Porque este es el volumen de solución y este es un kilo de la solución, no siempre es lo mismo. Bien, ahora cuando habíamos hablado, también vamos a recordar, porque esto ya lo hemos visto, pero dentro de la célula, el líquido intracelular va a tener cargas positivas, cationes, y cargas negativas, los aniones. El principal catión intracelular es el potasio. Fíjense que tenemos 150 miliequivalentes por litro. Luego le sigue el magnesio, 40 miliequivalentes por litro. Y por último va el sodio. Eso en cuanto a los cationes, las cargas positivas. O sea, cuando hablamos de cargas positivas con respecto a la célula, dentro de la célula, lo que más hay es potasio, seguido de magnesio y por último muy abajo el sodio. Con respecto a los aniones, los principales aniones intracelulares son el fosfato y el sulfato. El fosfato y el sulfato, que son dos compuestos que también, o sea, el fosfato sobre todo participa mucho en el ATP, en las reacciones de fosforilación, etcétera, pero bueno, hay mucho fosfato suelto, lo mismo que sulfato. Luego le sigue la proteína, 40 miliequivalentes por litro, seguido del bicarbonato y el cloruro. Estas son las cargas negativas que vamos a encontrar. Y aproximadamente, bueno, o sea, tenemos, por eso decimos una composición que es muy distinta a la composición del líquido extracelular. Es decir, dentro de la célula
tenemos un ambiente de iones, o sea, de cationes y de aniones, que es muy distinto al del líquido extracelular. En el líquido extracelular, también el principal catión, la principal carga positiva, lo que está fuera de la célula es el sodio. Fíjense que tenemos 140 miliequivalentes por litro. Y fíjense el margen, es entre 135 y 145. ¿Sí? Si baja mucho, ahí nos va a alterar la osmolaridad del plasma, va a ser una solución hipoosmolar, y si sube mucho se va a transformar en una solución hiperosmolar. Bueno, esto está seguido por el calcio extracelular y el potasio. O sea que tenemos calcio y potasio, 5 y 40, que también, pero muy lejos de la cantidad de sodio que hay. O sea, el principal catión por lejos es el sodio. Y luego tenemos magnesio, que tenemos también bastante bajo, mucho menos que lo que hay dentro de la célula. Con respecto a las cargas negativas, los aniones, el principal anión extracelular es el cloruro, como vimos acá, al contrario de lo que era para el líquido intracelular, y seguido de las proteínas, y mucho más, el bicarbonato y las proteínas, y mucho más lejos el fosfato, sulfato y los aniones orgánicos, por ejemplo el lactato. Pero como ven acá también, con respecto a las cargas negativas, el principal anión es el cloruro. Y bueno, y dentro en la parte exterior de la célula tenemos este ion, el bicarbonato, que vamos a ver ayuda a mantener también el pH de la sangre junto con las proteínas. Pero bueno, con respecto a esto, estas son en general, o sea, hay las cargas de cationes y aniones en un mismo compartimento tienden a estar neutralizadas, tiende a haber la misma cantidad de cationes que de aniones, pero no así entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, lo cual establece gradientes de concentración o de cargas entre el interior y el exterior celular. Acá tenemos un resumen de lo que es entonces los electrolitos en el líquido, los principales electrolitos en los líquidos corporales. En rojo tenemos el plasma sanguíneo, en azul el líquido intersticial y en amarillo sería el líquido intracelular. Fíjense que más o menos el plasma sanguíneo y el líquido intersticial tienen la misma composición o composiciones muy similares con respecto al sodio, 142-145, mientras que dentro de la célula es de 10. El potasio es muy bajito en el plasma sanguíneo y en el líquido extracelular, mientras que es muy alto dentro de la célula. El calcio es más alto afuera que dentro de la célula. El magnesio lo mismo, al revés, es más bajo fuera de la célula en el plasma o en el líquido intersticial que con respecto a dentro de la célula. Con respecto al cloruro es la inversa, está más concentrado afuera, con valores bastante similares, que con respecto al interior celular. Bicarbonato hay más afuera que adentro, aunque no hay una relación, no hay una diferencia tan grande. Acá estamos hablando de miliequivalentes por litro. Estamos entre 24 y 27 con respecto a 15. En cambio, con respecto al fosfato, fíjense que los fosfatos orgánicos que participan de las reacciones, como decíamos, de moléculas orgánicas, es muy bajo fuera de la célula, mientras que es alto dentro de la célula. Lo mismo pasa con respecto al sulfato, muy bajo fuera, muy alto adentro. Y con respecto a las proteínas, acá sí hay una diferencia importante entre el plasma sanguíneo y el fluido intersticial, ya que en el plasma sanguíneo hay mucha mayor cantidad de proteínas que pueden servir de aniones que con respecto al líquido extracelular o el líquido intersticial. Pasamos de 20 a 2. Y por otro lado, dentro de las células, estos aniones proteicos son mucho más altos que fuera de la célula, y mucho más que con respecto al líquido intersticial. Acordémonos por qué es esto con respecto a las proteínas, también porque las proteínas que están libres y que son osmóticamente activas dentro de la célula participan de esa presión osmótica que hace que los líquidos no puedan, o sea, si salen del lecho vascular de los capilares sanguíneos, retornen luego hacia la circulación, si no nos quedaríamos sin líquido dentro de los vasos sanguíneos para que circule la sangre. Entonces, por eso es que dentro del plasma sanguíneo o en la sangre vamos a encontrar una mayor cantidad de proteínas que sean osmóticamente activas. Finalmente, entonces mostramos que existe un equilibrio entre el compartimiento extracelular y el intracelular. Si bien, como decimos, en cuanto a aniones
aniones y cationes no es la misma la composición. Fíjense que acá tenemos mucho sodio, mucho potasio adentro, magnesio, sodio, ¿sí? Que hay mucha diferencia. Sin embargo, esta cantidad se mantiene en equilibrio. ¿Y de qué va a depender este equilibrio de electrolitos? Fundamentalmente de el manejo renal, o sea, cómo el riñón maneja estos electrolitos cuando haya exceso y por lo tanto el agua. Entonces, si hay demasiado sodio, va a aumentar la excreción de sodio y una orina más diluida o una mayor cantidad de orina. En cambio, si hay poco sodio, va a aumentar la retención de cloruro de sodio, bueno, y de hecho también de agua, ¿sí? Entonces, de eso va a ir dependiendo del manejo que haga el riñón y de los distintos electrolitos, pero sabemos que habitualmente los que más consumimos es el cloruro de sodio, que más está presente en los alimentos. En cambio el potasio tiende a ser un electrolito que no consumimos tanto, y en general muchas personas en el mundo se estima que tienen deficiencias de potasio. O sea, en general la gran mayoría, una de las deficiencias más importantes de estos nutrientes es el de potasio. Mientras que bueno, el sodio nosotros sabemos que le ponemos más o menos sal a los alimentos ya tienen algo de sal, pero en general no consumimos potasio ya que los alimentos no tienen gran cantidad de potasio. Entonces cuando no consumimos suficiente cantidad de verduras o de frutas que contengan potasio, este potasio baja bastante, y suele ser una de las deficiencias que presentan más prevalentemente las poblaciones, junto con la de hierro también, que es un micronutriente. Bien, entonces en cuanto a lo que nos tiene que quedar claro, que este equilibrio se mantiene y se tiene que mantener no solo de la cantidad de agua corporal, sino también de los electrolitos. Por eso el título, bueno, un poco de la primera parte de esta clase que hemos estado hablando, es el equilibrio hidroelectrolítico, entonces del agua y de los electrolitos, que están muy relacionados. Y en esta segunda parte entonces vamos a ver el equilibrio ácido-base, que siguen siendo electrolitos, pero bueno, ya acá los ácidos y las bases también tienen una determinada función, no tanto osmótica, sino más bien que ayudan a el correcto funcionamiento de todos los procesos del organismo. Entonces, con respecto al equilibrio ácido-base, entonces eso va a depender de la cantidad de protones o de ácidos y bases que tengamos en nuestro cuerpo, definiendo la cantidad de ácido como esa cantidad de protones que tenemos disueltos en nuestros líquidos corporales, o de base la cantidad de oxidrilos o hidroxilos que tenemos disueltos en nuestros líquidos corporales. Entonces, en función de la cantidad de protones que tenemos disueltos, se define un valor que es más fácil de manejar, que se llama el pH. Tenemos el pH de la sangre, el pH del líquido intersticial, el pH de los líquidos intracelulares. ¿Y qué es ese pH? Sí, bueno, si nosotros tenemos un valor de concentración, por ejemplo 40 por 10 a la menos 9, equivalentes por litro o moles por litro en este caso, entonces el pH es el menos logaritmo de este valor. O sea, se le aplica el valor del logaritmo a este valor, se le hace el logaritmo, perdón, y se lo multiplica por menos. Como es un número menor que, menor que 1, 0,000, eso va a tener un valor negativo. Por eso es el menos logaritmo de este valor, o el valor que sea, pero este es el habitual de la sangre. 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro es la concentración de protones que tenemos en sangre, cuyo pH, si le hacemos el menos logaritmo, va a dar igual a 7,4. Así que el pH de nuestra sangre es aproximadamente 7,4. Es levemente alcalino. Recordando que 7, el valor de pH 7 es el valor que se dice neutro, en la cual la cantidad de protones está en equilibrio con la cantidad de oxidrilos. Entonces a un pH de 7. 7,4, entonces esto nos dice que hay un poco más de oxidrilos que de protones, es decir, es levemente alcalino. Pero el pH normal de la sangre oscila, fíjense, entre 7,38 y 7,42. Algunos dicen entre 7,35 y 7,45. Es decir, son valores que hay muy poca diferencia con respecto al valor normal. Y estos son, bueno, dice, los rangos compatibles con la vida. O sea, si ya baja de menos de 6,8 o sube por encima de 7,8, estos rangos, o sea, ya no es compatible con la vida y vamos a
nuestro organismo muere o el organismo fallece al tener un valor por debajo, ¿no?, de este valor compatible con la vida. ¿Y por qué? Porque es un valor de pH que es necesario para que se cumplan correctamente o de manera fisiológica las funciones enzimáticas, que son esas proteínas que están cumpliendo las distintas reacciones metabólicas. Es decir, que si se alteran estos valores de pH, las enzimas ya no van a poder cumplir su función y todo el metabolismo celular se altera, con lo cual lleva a la muerte del organismo, ¿sí?, a las disfunciones de todos los procesos metabólicos y orgánicos. Entonces, con respecto al equilibrio ácido-base, vamos a recordar entonces que ácido es aquel que es capaz de donar protones y bases son aquellos que son capaces de aceptar protones. Es decir, un ácido es un compuesto que se va a desdoblar generando protones y una base es un compuesto que va a tomar protones de manera que los retira del medio y por lo tanto se comporta como una base, es decir, vamos a aumentar la cantidad de oxidrilos. Los buffer o los amortiguadores son sistemas tampón, son capaces de tomar protones o de liberar protones dependiendo de la necesidad. Es decir, la idea que estas soluciones buffer lo que hacen es mantener una cantidad de protones determinada constante. Por más que yo agregue protones, la concentración de protones se va a mantener más o menos constante dentro de un rango. Para ello usa la combinación de ácidos débil más una base conjugada o de una base débil más un ácido conjugado, ¿sí? De esta manera, entonces, si disminuye la cantidad de protones, el ácido débil se desdobla liberando protones, con lo cual mantenemos la concentración de protones más o menos constante, y la base débil, en el caso de que baje el pH, es decir, aumente la cantidad de protones, la base débil va a tomar ese exceso de protones generando un ácido conjugado que va a mantener, como decimos nuevamente, el valor de pH relativamente constante. Entonces se juega con estos sistemas para mantener un valor de pH de manera constante, y eso es lo que utiliza en parte nuestro organismo. Vamos a ver que nuestro organismo tiene tres formas de defenderse de los desequilibrios ácido-base, es decir, de las alteraciones en el equilibrio de ácido-base. Entonces, como decíamos, tenemos tres líneas de defensa. La primera línea de defensa es esto que llamamos la amortiguación, de lo que estábamos hablando. Es la línea de defensa más rápida, que va a minimizar, pero no va a prevenir la caída de pH. Es decir, funciona rápidamente, logra mantener el pH dentro de determinados valores, pero por un periodo de tiempo corto en función de si se siguen aumentando o cambiando las condiciones de pH. Si sigue disminuyendo el pH, bueno, lo podemos mantener por un determinado tiempo, pero si se sigue aumentando la cantidad de protones que están ingresando, es decir, sigue bajando el pH, bueno, llega un momento que ya no puede funcionar más, se satura y pierde efectividad. Entonces acá decimos, por ejemplo, tenemos el ion bicarbonato, que es una base débil, ya que es capaz, fíjense, el bicarbonato es capaz de tomar protones para formar ácido carbónico. Acá está actuando como un sistema buffer, y a partir del ácido carbónico luego se desdobla en agua y dióxido de carbono. Por otro lado tenemos el ácido carbónico, que es un ácido débil, esta era una base débil, pero ahora se forma un ácido débil, que en caso de que aumente el pH, o sea, baje la cantidad de protones, se va a desdoblar generando protones y bicarbonato. Entonces acá tenemos la combinación de un ácido débil que genera una base fuerte, como veíamos, una base débil más un ácido conjugado, o esta base conjugada. De esta manera, entonces, uno de los primeros sistemas de amortiguación es el del bicarbonato, que funciona en el líquido extracelular. Por otro lado, dentro de las células, el sistema que va a funcionar es el de las proteínas, y esto en circulación, la principal proteína que funciona como buffer o como sistema de amortiguación es la hemoglobina, esto para las células de la sangre, mientras que para el resto de las células del organismo son los fosfatos orgánicos. Acá tenemos el fosfato, que puede desdoblarse para liberar protones, o bien
este anión puede combinarse con el protón para generar el ácido correspondiente. ¿Sí? Entonces estos fosfatos, como vemos, entonces pueden, este es el diácido y este es el monoácido, pueden tomar entonces, o pueden liberar un protón actuando entonces como un ácido débil, o pueden tomar un protón y generar el ácido, el fosfato diácido, actuando como una base débil. Entonces tienen esas dos funciones. Y a nivel intracelular decíamos las proteínas. Recordemos que la proteína tiene un grupo, son los aminoácidos que tienen un grupo carboxilo, un ácido, y un grupo amino que es base. Entonces son una base, un ácido débil y una base débil. El grupo carboxilo cuando cuando sube el pH es capaz de liberar su protón, manteniendo o reduciendo el pH de esa manera, mientras que el grupo amino es capaz de tomar un protón de manera de que baja el pH o mantiene el pH si es que hay un aumento de protones, así una bajada de pH. Entonces, por eso las proteínas actúan como sistemas amortiguadores y los fosfatos orgánicos también. Dentro entonces de esta primera línea de defensa encontramos el bicarbonato, que va a estar actuando fundamentalmente en la sangre, y las proteínas en sangre pero dentro de la célula, y los fosfatos que ahí sí están actuando dentro de las células, más allá de las células sanguíneas. En sangre también las proteínas, la albúmina, que en el plasma sanguíneo está disuelta en el plasma sanguíneo, puede actuar o actúa como sistema de amortiguación de tipo proteico. La segunda línea de defensa es la respuesta respiratoria. ¿Sí? La respuesta respiratoria es un poco más efectiva que la del bicarbonato, pero es más lenta, ocurre en minutos. Y acordémonos que acá, ¿qué reacción ocurre? Que este ácido carbónico se va a transformar en dióxido de carbono y agua y se elimina entonces el CO2. Entonces, esto fíjense que lleva a la pérdida de un protón. Entonces, de esta manera, cuando hay un exceso de protones, este va a ser eliminado. Una de las primeras formas de eliminarlo, o sea, aparte de la amortiguación, la amortiguación funciona manteniendo un pH más o menos constante, pero no es que se elimina el protón, sino que, como dice, amortigua el efecto ese cambio agudo. Ahora, el cambio, digamos, definitivo ocurre o a nivel de respiratorio o a nivel renal. Entonces, como segunda línea de defensa es en la parte respiratoria, que a través del sistema de conversión, y si no acá tenemos que repasar cómo es el intercambio gaseoso que vimos en el sistema respiratorio, que el ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono y agua, pero este ácido carbónico viene de la combinación del bicarbonato más protón. De esta manera se pierde un protón a través de la respiración, bueno, y un ion bicarbonato. En este caso dice, si nosotros cuando se respira de manera lenta, profunda, pausada, entonces estamos expirando mucho dióxido de carbono. Cuando la respiración es más superficial, corta, ahí se retiene mucho, o sea, no respiramos la suficiente cantidad de aire, no expiramos, no se produce tanto intercambio gaseoso, entonces se retienen más protones, con lo cual puede llevar a una acidosis. Y nos dice que este sistema se puede sobrecompensar con hiperventilación. Cuando la persona empieza a hiperventila, elimina demasiado dióxido de carbono porque empieza a ver por alguna causa que se asustó o está emocionalmente alterado, respira más y más rápido y más profundo. Entonces ahí se produce una hiperventilación que puede llevar entonces a un aumento del pH sanguíneo, ya que se están perdiendo mayor cantidad de protones. Por eso, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Se lo hace respirar dentro de un envoltorio cerrado, una bolsa de plástico, de manera que aumentemos la tensión de dióxido de carbono en la atmósfera, en el aire ese que tiene. Entonces eso va a ayudar a que no se pierdan tantos protones y el pH se mantenga en 7,4. ¿Qué pasa acá? O sea, cuando hay una hiperventilación, el pH aumenta en definitiva, se torna más alcalino, se produce una alcalosis de ese tipo por hiperventilación. ¿Sí? En el caso de que, como les digo, haya que alguno del proceso de intercambio gaseoso a nivel pulmonar esté alterado,
que no se pueda eliminar el dióxido de carbono, o que la respiración, como decimos, sea muy corta, o estemos en un ambiente viciado donde tenemos mucho dióxido de carbono, no se puede eliminar. Entonces esto lleva a que aumente la concentración de protones, o sea, no se pueden eliminar estos protones, y esto va a llevar a un descenso en el pH sanguíneo, lo que se llama una acidosis respiratoria, ya que baja el pH, se torna ácido debido a que no se pueden eliminar a nivel respiratorio. Eso es lo que se conoce como acidosis respiratoria. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está regulado el pH de la sangre por este aparato respiratorio? Cuando disminuye el pH sanguíneo, o sea, aumenta la concentración de protones, perdón que acá está en inglés, bueno, están todo en inglés, pero estaban más claras las diapositivas. Entonces, cuando algo genera una disminución del pH sanguíneo, un aumento de la concentración de protones, ¿sí? Vamos a ver que esto va a actuar a nivel de los quimiorreceptores a nivel central, en la médula, y de los quimiorreceptores a nivel del callado aórtico y de los cuerpos carotídeos, que ya habíamos visto, están ubicados en los cuerpos carotídeos y en el callado aórtico, en la arteria aorta, y en las carótidas, que tenemos los cuerpos carotídeos, donde tenemos quimiorreceptores que son capaces de detectar la concentración de protones. Cuando vemos que baja, entonces estos impulsos nerviosos van a ir al centro de control respiratorio, que está en el área inspiratoria de la médula espinal, y estas neuronas entonces se van a activar, generando entonces o enviando los impulsos nerviosos hacia el músculo diafragma, que se va a contraer ahora con más fuerza y más frecuentemente. Es decir, vamos a aumentar la cantidad de aire que inhalamos y exhalamos, y además lo vamos a hacer más rápido, o sea, una respiración más acelerada, y con el diafragma, o sea, el diafragma se va a contraer mucho más, generando una mayor entrada de aire, con lo cual aumenta la expiración de dióxido de carbono. Va a salir mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces acá el bicarbonato se va a formar menos bicarbonato, va a haber menos concentración de protones, y entonces el pH de la sangre va a aumentar. Es decir, a través del aire eliminamos los protones que están en exceso, y de esta manera aumentamos el pH de la sangre, que va a volver a su valor de aproximadamente 7,4. Una vez que se restituye la homeostasis, cuando se normaliza el valor de pH o la concentración de protones, entonces acá volvemos y se dejan de estimular los centros de control, que son los quimiorreceptores de la médula y de los cuerpos carotídeos del callado aórtico. De esta manera entonces se ejerce un feedback negativo, se inhibe o se deja de activar este centro de control. La tercera de las líneas de defensa que vamos a encontrar son los riñones. O sea, los riñones también tienen una participación activa en el equilibrio ácido-base. Esta línea de defensa es la más lenta de todas y solo permite eliminar el ácido, pero corrige los problemas, o las situaciones, de una manera mucho más efectiva. O sea, es el más efectivo, pero es el más lento, y como dice, solamente corrige más que nada el tema de los ácidos. Entonces, con respecto al bicarbonato en el riñón, vamos a ver que se encarga de mantener el balance de bicarbonato. Es decir, el riñón generalmente reabsorbe todo el bicarbonato, y salvo en casos de que haya un exceso de bicarbonato, lo puede secretar. El pulmón en realidad se va a encargar del dióxido de carbono. O sea, el riñón se encarga de mantener constante o relativamente constante la concentración de bicarbonato, y el pulmón se encarga de eliminar el dióxido de carbono, que a su vez elimina el bicarbonato. Vieron que el ácido carbónico se produce a través de los protones y del bicarbonato. En el riñón lo que sí vamos a ver entonces que lo que se secreta son protones, es decir, el riñón es capaz de secretar de manera activa protones aún en contra de su gradiente de concentración cuando hay un exceso de ácidos. Y cuando hay exceso de ácidos, por ejemplo, casi todas las dietas que consumimos en el mundo occidental, decimos, o sobre todo si son hiperproteicas y mucha proteína, tenemos demasiada cantidad de protones, o sea, son dietas de tipo ácida, lo cual no quiere decir que nuestro cuerpo se torna ácido, uno no quiere decir que la sangre se ponga ácida,
porque vieron que tenemos todos los sistemas de amortiguación. O sea, decir que el pH era, o sea, que por comer alimentos ácidos nuestra sangre se pone ácida, es una falsedad, eso no es cierto. O sea, ya que como vimos, nuestras funciones vitales se cumplen o se realizan en un margen muy acotado de pH sanguíneo, es decir, de 7,4. Si comiésemos, por más que comemos, por ejemplo, algo muy ácido, qué sé yo, ácido ascórbico o demasiada, como dice, proteína que tiene de tipo ácida, a pesar de eso el pH de la sangre se mantiene relativamente constante. ¿Por qué? Porque tenemos los sistemas amortiguadores, tenemos los sistemas que toman ese exceso de protones y los eliminan, los amortiguan por un lado y después los eliminan por el otro, que es la respiración y el riñón, ¿sí? Sobre todo el riñón. O sea, el riñón va, por eso la orina generalmente es ácida, porque está eliminando ese exceso de ácidos que consumimos. ¿Y ese se elimina de qué manera? A través de sistemas contratransportadores, intercambiadores de sodio-protón. O sea, este sistema introduce sodio o reabsorbe sodio y elimina protón, o un transporte activo de protones a través de la protón ATPasa, o sea, una bomba de protones que es la protón ATPasa, o estas bombas que son también protón potasio ATPasa, que reabsorbe potasio y elimina protones a través de también del consumo siempre de ATPasa, indica que estamos gastando, es un transporte activo, estamos gastando ATP. Y es importante destacar, y ahora lo vamos a ver, que por cada hidrogenión, por cada protón que se está eliminando por estos, al menos por estos sistemas, se va a reabsorber un bicarbonato, es decir, se genera bicarbonato que pasa a la circulación. Acá, por ejemplo, vamos a ver que dentro de estos, o sea, acá tenemos la bomba, una de protón ATPasa en la membrana apical de las células intercalares en en los ductos colectores, en los túbulos colectores, ¿sí? Las células intercalares se encargan de eliminar el exceso de protones. Estos protones provienen entonces del ácido carbónico que se forma a partir de dióxido de carbono y agua, que va a generar, luego se disocia en protón y bicarbonato. Fíjense que este bicarbonato pasa luego al líquido intersticial y de acá a la circulación generando lo que se llama un bicarbonato nuevo, porque este bicarbonato antes no existía. O sea, se acepta que cuando hay este proceso eh, de transporte o de generación o de secreción de protones, se genera bicarbonato nuevo, es decir, en el riñón, la cantidad de bicarbonato que entra al riñón no es la misma que la que sale, es decir, sale más bicarbonato del que entró al riñón, lo cual nos está hablando de que hay una producción endógena de bicarbonato. Y por cada bicarbonato que se produce también se produce un protón que es secretado hacia el túbulo, o sea, hacia la luz del túbulo colector, con lo cual va a pasar a la orina después. O sea, acuérdense que después de estos túbulos colectores ya se forma la orina en el riñón. Entonces acá, bueno, este bicarbonato es intercambiado por este antitransportador o contratransportador de bicarbonato cloruro, es decir, introduce cloruro y saca bicarbonato. Y después este pasa por difusión facilitada hacia la sangre. Lo importante entonces de este proceso es que a partir del dióxido de carbono y del agua se forma entonces un protón que es eliminado a través de la célula renal hacia la orina, y de esta manera ese protón va a salir con la orina. Ahora, para que la orina no sea tan ácida, este protón también existen sistemas amortiguadores dentro de la orina. Entonces este protón que salió se puede combinar con dos bases débiles, que sería el amonio, este amonio que va a formar el ion el amoníaco, perdón, que va a formar el ion amonio, y este monoácido, el fosfato monoácido, que se va a combinar con el protón para formar el fosfato diácido. El amonio y el fosfato diácido, ¿no? Entonces van a quedar en el líquido que se está formando de la orina y luego van a ser excretados con la orina, ¿sí? Entonces esta orina va a estar eliminando protones, no directamente como protones como tal, sino combinado con otras moléculas como el amoníaco y el fosfato monoácido, generando el ion amonio y el anión fosfato diácido. Y de esta manera entonces se mantienen las concentraciones, o sea, el pH urinario
dentro de un rango más o menos estable. O sea, el pH de la orina puede ir entre 5,5 a 6,5 a pesar de que se elimine mayor cantidad de protones, pero porque estos están siendo amortiguados dentro de la misma orina. Finalmente, entonces, algunos de los conceptos de desequilibrios ácidos-base que podemos ver, entonces, hablar del concepto de acidosis y alcalosis. ¿Sí? La acidosis se refiere a cuando el pH de la sangre baja por debajo de 7,35. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? Genera una depresión del sistema nervioso central, e incluso por debajo de 7, esta bajada de pH puede llegar a ser mortal, es decir, fatal. La alcalosis es lo contrario, es cuando el pH es superior a 7,45. O sea, fíjense, por debajo de 7,35 estamos en acidosis, por encima de 7,45 estamos en alcalosis. Y esto lleva a una sobreexcitación del sistema nervioso central y periférico, generando espasmos musculares y convulsiones. Para contrarrestar esto, que no ocurran esto, hay unas compensaciones, ¿sí? Que pueden ser por mecanismo respiratorio o renal. El respiratorio es mucho más rápido, a menos que esté generando la causa de desequilibrio, como vimos. O sea, a veces puede ser que el pulmón esté alterado, que haya problemas en el intercambio gaseoso, entonces ahí sí que no se puede compensar. Pero si no, generalmente estos dos mecanismos van a estar compensando la situación en el cuerpo y manteniendo, como decimos, en definitiva, la homeostasis. Bien, de esta manera entonces concluimos con esta clase, la clase 34, donde estuvimos viendo estos desequilibrios ácidos-base y la homeostasis de los líquidos corporales.